de una parábola. Esta parábola es una de las más fascinantes y a la vez menos conocidas de la Biblia. Se llama la parábola de las águilas y la vid. La parábola de las águilas y la vid, y así se llama este sermón, parábola de las águilas y la vid. El profeta Ezequiel hasta ahora ha hablado muchas palabras grotescas que nos hacen reflexionar. Hoy esa imagen toma la forma de dos águilas y una vid. Una historia política de traiciones y lecciones divinas. Pero esta no es una historia histórica, sino una historia personal. El presente sermón, hermanos, consta de 3 partes que pretendo presentar en esta mañana. La primera parte es la descripción de la parábola. Acompáñame a leer versículos del 1 al 2. Dice la palabra del Señor. Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Yo quiero empezar pausando. El Señor le pide a Ezequiel que escriba una parábola a Israel. Una vez más les recuerdo, Ezequiel está a la ribera del río Quebar en Babilonia. Él está cautivo, ha sido deportado con otro grupo de israelitas y hay otro grupo de príncipes que está con Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y un grupo más que está en Israel, en Jerusalén. Entonces hay 3 grupos de israelitas, 2 grupos en Babilonia y uno en Jerusalén. Y Ezequiel debe escribir y componer una parábola para estos hombres. Una parábola, por si yo creo que no lo hemos estudiado, ¿verdad? Pero una parábola es una narración ficticia que representa una verdad espiritual a través de figuras terrenales. Estas tienen el propósito de revelar verdades acerca del reino de Dios y al mismo tiempo velar, es decir, oscurecer estas mismas verdades de aquellos que están dispuestos a negarlas. Como nuestro Señor dijo en Marcos capítulo 4, versículos 10 al 12. El Señor había contado la parábola del sembrador y se aparta de todos y se encuentra otra vez con sus discípulos. Y dice la palabra del Señor que cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 se acercaron y le preguntaron sobre la parábola. Él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Palabras fuertes de nuestro Señor. Para ellos, para los que están afuera, les hablaré en parábolas para que escuchen pero no entiendan, para que vean pero no perciban, y no entiendan y entonces no les sean perdonados sus pecados. Para eso son las parábolas. Así que, hermanos, pongamos atención a esta parábola. No sea que nosotros mismos seamos víctimas de esto que dice nuestro Señor Jesucristo. Que viendo las letras de la parábola, veamos y leamos y entendamos la información, pero no creamos. Y escuchemos, pero no entendamos qué significa para nosotros. Y entonces no se nos perdonen nuestros pecados en esta mañana. Y esa sería una gran desgracia. Haber venido esta mañana y desperdiciado nuestra mañana en el día del Señor, viniendo a la presencia del Señor y no recibir el don inefable de la salvación en Jesucristo. Oigamos esta parábola, hermanos, versículo 3 al 8. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce, y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas. Y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío.
En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Hermanos, la parábola es un poco larga, pero voy a tratar de explicar qué es lo que sucede en esta parábola. Por lo menos tenemos cuatro personajes. El primero, gracias, el primero es un águila grande de colores, dice. El segundo es el renuevo de un cogollo. El tercero es una simiente o una semilla, que es lo mismo. Y el cuarto es otra águila grande con muchas plumas. Entonces está esta primera gran águila que dice que tiene grandes alas y grandes miembros, es decir, grandes patas, de diversos colores. Si nosotros nos localizamos en el Líbano, que es donde dice que sucede todo esto, en Medio Oriente, Ezequiel pudo haber visto 5 razas de águilas: el águila real, el águila de cola blanca, la bonelli de Egipto o la pescadora. De estos todos colores no hay ninguna de colores, solo negro, café y blanco. Tal vez gris, pero nunca un color arcoíris. Parece que la parábola de Ezequiel no trata de describir un águila real, sino más bien un águila que tiene muchas características, más grande que aquella que es más grande. Esta águila dice que vino del Líbano. El Líbano es un país del oriente. Y dice que tomó el cogollo de un cedro. Hermanos, ¿qué es un cogollo? Bueno, para los que no somos versados en agricultura ni botánica, el cogollo es la parte más alta de un árbol, es decir, la copa del árbol, y es la piña, es decir, la bellota, pero fresca. Es decir, que es el piñón o la bellota tierna. La Biblia dice que viene esta águila grande de colores, gigante, y toma y se acerca al cogollo, pero posteriormente nos dice que del cogollo toma el renuevo. Entonces quiero que se imaginen la piña con todos sus cositas, y él toma el renuevo de hasta arriba, tierno, pequeño. Si de por sí el cogollo ya es algo nuevo, es algo verde, el renuevo del cogollo es la parte más nueva de esta parte más nueva del árbol. La parte más nueva de la parte más nueva del árbol sería tomada por esta gran águila. Qué precisión, ¿no? Es una gran águila y tomará solamente la parte de arriba. El águila toma el renuevo del cogollo y se la lleva. Dice que la toma y se la lleva y la transporta a una tierra de mercaderes, una ciudad de comerciantes. Estos dos son el mismo lugar. La tierra de mercaderes y la ciudad de gobernantes se refiere al mismo lugar. Y dice que esta misma águila toma una simiente, es decir, una semilla. Y toma la semilla y la pone en un lugar bueno, con una tierra buena y con un riego bueno también. Y dice que esta semilla brotó por las condiciones que estaba alrededor de ella, y cuando crece se dan cuenta que es una vid, es decir, la planta que produce uvas. Y esta vid dice que arroja sarmientos, que crece debajo del águila y que es grande pero pequeña al mismo tiempo. Me imagino un arbusto que crece a los lados porque no puede crecer para arriba, porque es baja, y ahí está el águila. Y echa sus sarmientos y además echa sus mugrones. ¿Qué es el mugrón? ¿O qué es un mugrón? El mugrón es el sarmiento. ¿Se recuerdan qué es el sarmiento? El sarmiento son las cositas de donde salen las uvas. Y el mugrón es el sarmiento que se entierra para que nazca una nueva planta. Es decir, está preparándose para extenderse más. Así que esta semilla de vid creció y creció bajo, pero creció. Es decir, creció pequeña, pero crece. Y crece pequeña porque crece debajo del águila. El águila no permite que crezca más. Y la palabra dice que crece como un sauce. No era un sauce, era una vid. Pero esto se refiere a que crece con las distintas capacidades de adaptarse. Así crece un sauce. Y entonces empieza a agacharse y empieza a salir y empieza a ser frondosa debajo de la protección del águila. Y en resumen, un águila grande y bella toma un renuevo de una piña y la deja en una ciudad de comerciantes, y también toma una simiente de una vid y la lleva a un lugar de aguas y crece debajo del águila. Y llega otra águila, dice. Llega otra águila
y llega con sus propias aguas, y viene la vid, y creciendo empieza a acercarse al águila, al otra águila que también es grande, y empieza a tomar de sus aguas. Se empieza a extender como hacia adelante. El otro águila está ahí y tiene sus propias aguas y se acerca. Y termina la parábola. Qué parábola tan extraña, ¿no? Ahora vamos a ver, en segundo lugar, la aproximación a la parábola. El Señor hace una reflexión sobre la parábola, versículos 9 y 10. Dice, diles, así ha dicho el Señor, será prosperada, es decir, la vid será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará. Todas sus hojas lozanas se secarán y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y he aquí está plantada, será prosperada, no se secará del todo cuando el viento solano la toque, en los surcos de su verdor se secará. El Señor todavía no ha explicado la parábola, sigue haciendo sus comentarios sobre la parábola. Dice que cuando se extienda la vid con sus sarmientos, el viento solano parece que le pegará y se morirá. Y pregunta el Señor, ¿no será prosperada? Es decir, ¿no se morirá? ¿No se secará? Y es una pregunta retórica porque la respuesta es que sí se va a secar. Se va a morir la vida. Se secará del todo. Por el deseo de acercarse a las aguas de la otra águila, morirá. Esa es la reflexión que hace el Señor sobre el hecho de que la vid se acerque a las aguas del águila que está enfrente. El Señor todavía no le dice el significado de la parábola, pero los acerca a reflexionar. Piensen, dice. Reflexionen. Ezequiel le pregunta, ¿no será prosperada? ¿Será que no le pasará algo malo? ¿No se secará? Y es que sí se secará, dice que hasta sus hojas lozanas. Unas hojas lozanas son hojas bonitas, hojas frondosas, vigorosas. La gente dice que sin mucho esfuerzo la arrancará, es como que si la gente hubiera pasado y la arranca. ¿No les parece entonces algo tonto lo que esta vid está haciendo al tratar de aproximarse a unas nuevas aguas, teniendo bastante agua alrededor de ella con su propia águila? En tercer lugar, hermanos, la explicación de la parábola. Versículo 11. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Y voy a hacer otra pausa. No sabemos cuánto tiempo tardó Ezequiel en componer la parábola y enviarla, tal vez a los que estaban con él en el río Quebar, a los que estaban en el palacio real junto con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego y todos ahí, y a los que estaban en Jerusalén. ¿Cuánto habrá tardado? No sabemos. Pero el Señor les pregunta a todo Israel, ¿ya entendieron lo que les he dicho? El Señor les pregunta, ¿entendieron estas cosas? Y esta misma pregunta que le hace el Señor por el profeta Ezequiel a Israel es la misma pregunta que le hace nuestro Señor a sus propios discípulos sobre la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4, que es la que acabamos de leer. El Señor les dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y aquí había un gran problema, porque si el Señor acaba de decir que las parábolas son para que la gente no entienda y no crea y no se le perdonen sus pecados, y ellos no están entendiendo, ¿qué va a pasar con ellos? No van a entender y no se le perdonarán sus pecados. Y se enoja y le dice, ¿cómo pues entenderéis las demás parábolas? Y en otra ocasión se enoja más. El Señor les dice, es una ocasión donde están pasando en una barca, después de una interacción con los fariseos, y dice la Biblia que en Mateo 16, que a los discípulos se les había olvidado el pan. Entonces el Señor les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Ellos empezaron a pensar, ¿será que se enojó porque no trajimos el pan? Y el Señor se enoja.
Se enoja. Versículo 8, Mateo 16. Entendiendo Jesús lo que estaban pensando, le dijo, ¿por qué pensáis en vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Por qué piensan eso si les estoy hablando de otra cosa? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. El Señor no está hablando de que falta pan. Les está diciendo, si falta pan no importa porque ya se dieron cuenta que hay pan de sobra acá. O yo puedo hacer que venga pan de sobra. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? No entienden. Y la razón no es falta de inteligencia. El Señor dice, hombres de poca fe. Hermanos, esta pregunta, ¿no entendéis? Es la misma que le hace el Señor a Israel y la que hace el Señor a sus discípulos. ¿No entendéis? Esta pregunta nos desafía acerca de nuestro verdadero interés de entender lo que dice el Señor. Cuando uno no está interesado en una conversación, saca su teléfono y empieza a pensar en sus cosas, en sus problemas, en sus quehaceres. Uno no mira a los ojos. Eso hace a alguien que no está interesado. Y el Señor nos pregunta, ¿están entendiendo la parábola? ¿Ustedes están entendiendo la parábola? Así le dice el Señor a Israel, ¿entendieron la parábola? O siquiera, hermanos, preguntémonos, ¿nos interesa lo que dice esta parábola? ¿O estamos aquí para cumplir con un domingo más, esperando que el Señor nos bendiga? Esas reflexiones, hermanos, son las que Dios le hace a Israel para despertarlos. Esa pregunta resuena en nuestros corazones también, desafiándonos a ir más allá del conocimiento superficial del Señor y a buscar un entendimiento profundo de la palabra del Señor. La pregunta de Dios a Israel nos invita a examinar nuestra propia disposición, a poner nuestra inteligencia al servicio del Señor, a aplicar su palabra en nuestras vidas. ¿Estamos siendo como aquellos que, a pesar de recibir las enseñanzas y advertencias de Dios, eligen ignorar su mensaje? Pero el Señor es bueno, y tanto los discípulos como Israel reciben la explicación de su parábola. Versículo 12. En la segunda parte dice, diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Permítame una pausa. Voy a tratar de traducir esto que dice la parábola. El rey de Babilonia, que se llamaba Nabucodonosor, que tenía cautivos a Israel, a una parte de Israel, la otra estaba en Jerusalén, es el águila grande, de colores, grandes patas, que llega al cedro y toma del cogollo el renuevo más nuevo. Este es Nabucodonosor, que llega al árbol, al cedro. ¿Quién es el cedro? La familia de David, el rey de Israel, su genealogía. Y llega al cogollo. ¿Quién es el cogollo? Es la familia real. Y del cogollo toma el renuevo más nuevo, que es el rey de Israel. El rey de Israel viene de la familia de David y de la familia real y lo toma. Y este rey se llama Joaquín, o también la Biblia le llama Jeconías. Perdón. Nabucodonosor lo toma y lo lleva a la ciudad de mercaderes, o a la tierra de mercaderes o a la ciudad de comerciantes. Esta es Babilonia, se lo lleva. En la historia, de hecho esto va a pasar dentro de poco, efectivamente Nabucodonosor llega
pero eso ya pasó, perdón. En la historia, Nabucodonosor se llevó cautivo a Joaquín en la segunda deportación. Fueron 3 deportaciones. Creo que ya se los he dicho, ¿verdad? Pero en la primera deportación se fue Daniel y sus amigos. En la segunda deportación se fue Ezequiel. Con Ezequiel se fue Joaquín. Nabucodonosor llega, toma al rey Joaquín y se lleva a otro grupo de personas, donde va Ezequiel y va Joaquín y se va. Esto está en Segundo de Reyes, capítulo 24, versículo 15, dice: asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos llevó de Jerusalén a Babilonia. Y Ezequiel tiene aquí su narración sobre el renuevo. Esa es la explicación del renuevo. El águila Nabucodonosor llega al cedro, la dinastía de David, al cogollo, la familia de real, y toma al rey y se lo lleva a Babilonia. Y ahí termina la primera parte. ¿Cuál es la segunda parte? Esa misma águila llega con la semilla de la vida. Esa es la segunda parte. ¿Y qué dice la explicación? Versículo 13. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él, y le hizo prestar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Entonces, aparte del renuevo, esa misma águila llega a una tierra y toma una semilla de la vid. Bueno, esa semilla es el rey Matatías, que Nabucodonosor toma y lo pone en lugar de Joaquín en Jerusalén. A Joaquín se lo lleva y toma Matatías, que también le llama Sedequías. Él le cambia el nombre a Sedequías y lo pone en Jerusalén como rey. Por cierto, Sedequías es tío de Joaquín y lo pone a reinar en Jerusalén y hace un pacto con él. Segundo de Reyes, segundo de Crónicas, capítulo 13, dice que Sedequías juró por Jehová que sería fiel a Nabucodonosor. Entonces, esa semilla era Sedequías, el nuevo rey, que creció pequeña bajo el imperio de Nabucodonosor, el águila. Nabucodonosor lo único que quería era tributo. Mátense si quieren, muéranse de hambre si quieren, a mí denme el impuesto. Tengan su rey, su religión, su vida, pero yo quiero el oro y la plata. Eso es lo que quiero yo. Entonces no sé si ya van entendiendo, ¿verdad? Pero esa vid es Sedequías que está creciendo y prosperando bajo el águila, porque a Nabucodonosor no le importa nada más. Él no quiere llegar a conquistar. De hecho, ya están conquistados. Lo que no quiere llegar a destruir. Y hermanos, esta es una lógica bien sencilla. Si Israel le da plata, ¿para qué quiere destruirlos? Entonces empieza a prosperar y a prosperar y a prosperar. Ahora, ¿cómo no se somete Sedequías? La parábola nos la explica el Señor. Versículos del 15 al 21. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará él, el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla. Cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo, y lo haré venir a Babilonia, y allí entraré en juicio con él por su prevaricación, con que contra mí se ha rebelado.
y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada. Los que se queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo, Jehová, he hablado. Entonces, Sedequías es la semilla de la vid que crece bajo el águila y empieza a extender sus sarmientos y sus mugrones hacia el águila de enfrente, que tiene sus propias aguas. ¿Quién es el águila de enfrente entonces? Es el faraón. De hecho, Sedequías le había prometido a Nabucodonosor que le sería fiel y le pagaría el tributo y que se sometería y que no se rebelaría. Y secretamente mandó a Faraón algunos mensajeros pidiendo caballos y refuerzos para quitar y vencer a Babilonia. El versículo 9 de Ezequiel dice que la planta no prosperará, sus hojas lozanas se secarán, arrancará sus raíces con facilidad, el viento solano la secará y los surcos de su verdor se secarán. Es decir, el Señor destruirá a esta vid que está intentando alcanzar a la otra águila. Y esto sí no ha pasado todavía. La primera águila que se lleva el cogollo a la tierra de mercaderes, eso ya pasó. Pero la segunda águila que llega y que recibe al sarmiento, eso no ha pasado todavía. Nabucodonosor se da cuenta lo que está haciendo Sedequías, de romper su pacto y de pedir ayuda a Egipto. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Algo que no quería hacer, es destruir Jerusalén. Y destruye Jerusalén por completo, y destruye el templo, y destruye las murallas de Jerusalén. Aquel templo que regresa a construir Zorobabel y Nehemías, las murallas de Nehemías. Sedequías intentó escapar, esto está en la historia, esto no ha pasado, pero va a pasar. Sedequías intenta escapar con algunos de sus cortesanos, y cuando está escapando, lo agarran. Intentó escapar con su familia y los babilonios lo agarran en Jericó. Nabucodonosor hizo que Sedequías fuera llevado delante de él, no sin antes obligarlo a ver la muerte de sus hijos. Mata a sus hijos delante de él y le quita los ojos, le saca los ojos, y fue llevado a Babilonia y fue encarcelado hasta su muerte. Y esa es la reflexión que hace el Señor. Sedequías morirá. Esa vid que está extendiendo sus sarmientos hacia la otra águila que era Faraón, morirá, se secará. Así como la vid fue despojada de su fruto y se marchitó, la vida de Sedequías, hermanos, nos muestra cómo la desobediencia puede llevar a perder lo más preciado. En nuestros días, hermanos, somos confrontados a preguntarnos, ¿estamos confiando en las promesas de Dios o buscando nuestras propias soluciones en nuestros propios términos? Sedequías no quería someterse. Ezequiel le había dicho, Jeremías también le había dicho, sométete y vivirás. Pero pero Sedequías quería hacerlo en sus propios términos y busca a Faraón. Hermanos, estamos dispuestos a permanecer fieles a su palabra incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. Pero la profecía no termina acá. El Señor vuelve a terminar su historia. Vean, ha terminado su historia con el renuevo. Después pasa a la semilla, pero va a regresar al renuevo porque no ha terminado la parábola. Vuelve a terminar de contar qué es lo que pasa con el renuevo. Y esta es la última parte, que es la adición a la parábola, que agrega más a la parábola. Versículo 22. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Entonces, hermanos, recuérdense que la parábola se queda con que toma el renuevo del cogollo y se lo lleva a la ciudad de mercaderes. Y se acaba su parte. Y empieza la historia de la vid. Pero dice el Señor, espere, vamos a retomar la historia del renuevo, el que está en la ciudad de mercaderes. ¿Y qué dice? Tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré.
¿Quién era el cogollo? ¿Quién era el renuevo del cogollo? El rey Joaquín. ¿Se recuerdan? Les comenté, el que se habían llevado a Babilonia. Este no murió como su tío Sedequías. A Sedequías le arrancaron los ojos, mataron a sus hijos y murió encarcelado. Pero al primer rey que se habían llevado fue encarcelado. Pero 37 años después, Joaquín fue sacado de la cárcel y lo llevaron a la corte real para vivir junto con el rey. Para este tiempo, Nabucodonosor ya muerto y reinaba su hijo, un tal Evil Merodac. Esto está en 2 de Reyes, capítulo 25, versículos 27 al 30. Dice la palabra del Señor: aconteció que a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, liberó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. El destino para él fue diferente, no fue como el de su tío. El renuevo del cogollo del cedro fue llevado a la ciudad de comerciantes, pero después de 37 años ese renuevo fue plantado. ¿Para qué se planta un renuevo, hermanos? ¿Para qué se toma un renuevo y es plantado? Para que nazca un nuevo árbol. Joaquín fue llevado a la corte real, le puso un trono más alto que cualquier otro, claro que debajo del rey de Babilonia, lo vistió como rey, comió como rey en la mesa de Evil Merodac, hasta que murió. Miren, según 2 de Crónicas 36, 9, 10, antes que fuera llevado cautivo, él reinaba en Jerusalén. Y dice este texto que Joaquín hizo lo malo delante de los ojos de Jehová en su joven y corto reinado. Joaquín comenzó a reinar a la edad de 18 años y reinó 3 meses. La Biblia menciona su edad al comenzar 2 de Reyes 24:8 y 2 de Crónicas 36:9. Y tan solo 3 meses después de haber empezado a reinar a sus 18, fue depuesto y se lo llevan encarcelado, era el renuevo, se lo llevan encarcelado. 37 años estuvo en la cárcel. Esto nos muestra, por cierto, hermanos, esto nos muestra que la edad no es un impedimento para que el Señor castigue el pecado. Esto coloca en relieve Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. No sabemos qué pasó en estos 37 años que Joaquín estuvo en la cárcel. No sabemos si se arrepintió o siguió haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová, pero el Señor tuvo misericordia de él y lo sacó de la cárcel y lo llevó a la corte real y vivió como rey el resto de su vida. Imagínense, hermanos, vivió como rey sin las responsabilidades de ser un rey. Qué buen trabajo, ¿no? Imaginen teniendo su mismo trabajo, pero sin hacer nada, y le siguen pagando lo mismo. Dios no había olvidado al cedro, la familia de David, porque a David se le había prometido que un hijo de él reinaría. Y estaba reinando Joaquín, y terminó reinando en Babilonia. Pero hermanos, no era Joaquín el propósito de la parábola, sino lo que iba a salir del renuevo plantado. Lo llevan a la tierra de comerciantes y el águila lo planta. Y miren lo que pasa con esa plantación del renuevo. Versículo 22. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré, ¿dónde? Sobre el monte alto.
y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro. Y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí al árbol sublime, levanté al árbol bajo, hice secar al árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he hecho y lo haré. Entonces, hermanos, el cedro es David. El cogollo, la familia real. El renuevo que toman del cogollo es Joaquín. A Joaquín se lo llevan a la tierra de Babilonia, pero lo plantan y nace. Y de ese nacimiento, de este nuevo cedro, el Señor toma un tallo y no lo planta en Babilonia. ¿Dónde lo planta? Lo planta en el monte alto. Este tallo dice que crece y tiene grandes ramas, abundante fruto, y sería un excelente cedro. En este cedro harían nido todo tipo de aves, y su sombra los cubriría. Y el mismo que plantó ese cedro, este nuevo cedro, también es el mismo que destruirá a todos los árboles. Destruye al árbol grande, dice, y levanta al árbol bajo. Seca al árbol verde y hace verde al árbol seco. Él hace lo que quiere porque él pone y quita reyes y ha puesto al hijo de David, al de la descendencia de David, al renuevo de David, al tallo del renuevo de David, como el árbol más imponente de todo el bosque. Y su nombre es Jesús. Jesús, hijo de Joaquín, hijo de David, hijo de Dios. Jesucristo vendría a darnos sombra y a ser nuestro refugio. Él es nuestra salvación y quien ha preparado morada para nosotros en los lugares celestiales. Él nos protege y nos alimenta. Cristo es el más importante de todos los reyes porque ha dado su vida por su pueblo. Por eso, cuando dio la vida por su pueblo, Dios lo exaltó hasta los cielos y lo plantó en el trono celestial junto al Padre. Cristo es el verdadero renuevo que surge como la respuesta a la desesperación del pueblo. Ezequiel y los que estaban en Babilonia estaban desesperados. Y esta parábola era de juicio, pero termina siendo de esperanza. Él también entonces nos invita a levantarnos, hermanos. Incluso en nuestros momentos más podridos, recordándonos que nunca estamos fuera del alcance de su gracia, porque Él es un árbol frondoso. Esta profecía no se trata de Joaquín, ni se trata de Sedequías, se trata del Mesías Jesucristo y su reino sobre todo reino. Hermanos, quien no se someta a Él será destruido, como la vid en el juicio y en el castigo eterno. Pero aquel que se rinda y halle gracia delante de Él, será librado del cautiverio del pecado y llevado a la mesa del rey. Sedequías, al final de su reinado, representa que a pesar de las advertencias y múltiples oportunidades, él eligió la desobediencia. Su muerte trágica, después de ser capturado y forzado a presenciar la ejecución de sus hijos, es un recordatorio de que los caminos apartados de la voluntad de Dios conducen solamente a la destrucción. Este juicio, hermanos, el juicio de Sedequías, es un llamado a la reflexión. Hermanos, ¿cómo estamos respondiendo a las advertencias y a la dirección de Dios en nuestras vidas? ¿No se han puesto a pensar que si tenemos tal vez muchos problemas, es tal vez porque tenemos muchas desobediencias? Y que al final no son pruebas, sino realmente consecuencias de nuestra desobediencia, de no vivir conforme a la voluntad de Dios. La desobediencia puede llevar a consecuencias devastadoras, y es esencial permanecer en sintonía con la palabra del Señor y su voluntad. Hermanos, reflexionen acerca de sus pecados. Es desobediencia.
No somos mejores que Sedequías. Por otro lado, la historia de Joaquín, en contraste con la historia de Sedequías, es poderosa. Aunque fue llevado cautivo y enfrentó grandes momentos de sufrimiento, 37 años de cárcel, y aunque hizo lo malo delante de los ojos del Señor, fue liberado y tuvo el honor de comer a la mesa del rey. Estos son signos, símbolos de la misericordia de Dios. A través de esta acción vemos que incluso en la miseria de nuestro pecado, Dios no se olvida de sus hijos. Joaquín, a pesar de estar en el cautiverio, experimentó la gracia de ser restaurado a una posición de dignidad. Esto nos recuerda que aunque nuestras decisiones pueden llevarnos a situaciones de castigo o de juicio, siempre hay un espacio para la redención y la restauración en el plan de Dios. En la vida cotidiana, esto nos invita a pensar sobre cómo manejamos nuestras propias decisiones. ¿Nos aferramos a la voluntad de Dios o estamos dispuestos a someternos a la guía de Dios? Lo que tenía que hacer Joaquín y Sedequías no era fácil, tenían que someterse a Babilonia. Asimismo, debemos ver la obra redentora de Dios en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Pero esto es una realidad que solo se vive y se comparte por el Evangelio del gran cedro Jesucristo y por la realidad del arrepentimiento y la fe en Él. Oremos, hermanos. Señor, tú eres el gran cedro en el cual toda ave puede encontrar refugio, y bajo la sombra podemos encontrar alivio. Ayúdanos, Señor, a aprender, Señor, del juicio que tú diste a Sedequías y a Joaquín. Te pedimos y rogamos que no tengamos el mismo destino que Sedequías. Tal vez nunca presenciaremos la muerte tan desagradable como él lo hizo de la muerte de sus hijos. Y tal vez, Señor, nunca perderemos nuestros ojos. Pero ayúdanos a pensar que tal vez, si estamos sufriendo en esta vida, si tenemos complicaciones, es porque somos desobedientes. Señor, tenemos pruebas, eso es cierto, pero tal vez muchas no son pruebas, sino consecuencias de elegir vivir en contra de tu voluntad. Ayúdanos a pensar sobre la tragedia de estar aquí, escuchando la parábola y no entender, de leerla y no percibir, y que no nos perdones nuestros pecados por la dureza de nuestro corazón y por la falta de nuestra fe. Ayúdanos a evitar esa tragedia, Señor, de encontrarnos contigo esta mañana y hacer caso omiso de tus advertencias para nuestra vida. Pero yo espero, Señor, y te pido que en la lectura de esta parábola no nos quedemos en la parte de juicio, sino que podamos terminar la lectura y entender que si nosotros nos refugiamos en ti, seremos salvos. Seremos cuidados, seremos resguardados, seremos protegidos. Aún en medio de la prueba seremos victoriosos y en la tentación, Señor, saldremos con victoria. Porque tú has decidido soberanamente cuidar a tu pueblo y convertirte en ese gran árbol que protege a los suyos. Ayúdanos a experimentar, Señor, el vivir bajo tu sombra. Y que si alguien aquí, Señor, no siente o no piensa estar bajo tuyo, Señor, debajo tuyo, y vivir sometido a tu voluntad, cuidado y resguardado, hoy se pueda sentir así y creerlo y confesar sus pecados
y derramar su corazón delante de ti pidiendo misericordia. Gracias, Señor, por aquellos que han entendido la parábola. Aquellos porque más que con inteligencia lo hicieron con humildad y sembraron la parábola en su corazón. Y aquellos, Señor, que tal vez por distracción o por otra preocupación, que ambas son pecados, Señor, no llevaron la información del cerebro al corazón, puedas perdonarles, Señor. Ten misericordia de todos, porque todos somos pecadores. Pero gracias, Señor, porque en Cristo Jesús podemos recibir el perdón de estos pecados y ser renovados, ser transformados y vivir bajo tu sombra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.